Yo he titulado el mensaje de esta mañana Poder para cambiar el mundo, y suena tremendamente fuerte y yo me gustaría que fuese igual de fuerte que el título. Voy a leer los versículos 1 al 11 de Hechos capítulo 1. Os ruego que os fijéis en vuestro texto que tenéis ahí también. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndole dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, queridos, yo creo que es innegable que el mundo moderno se puede sentir atraído por ciertas características de la fe cristiana. Asuntos como el amor o la paternidad de Dios como nuestro Padre, o lo insistente que somos con los asuntos sociales. Al mundo también le atrae cuando nosotros decimos algo así como amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Aunque para ellos eso raye en la imposibilidad. Pero aunque el Evangelio y el cristianismo tenga para ellos asuntos tremendamente atractivos, también tenemos otros asuntos que al mundo le resultan tremendamente ofensivos, tales como, por ejemplo, lo sobrenatural. El hecho, por ejemplo, de que Jesús murió y al tercer día resucitó. El mundo dice, pero bueno, el mundo no dice aleluya, nosotros sí, pero el mundo dice Alá, ¿no? Se quedan en Alá o ole, ¿no? Pero, ¿qué es eso de que alguien resucitó? O nuestra insistencia en que no hay otro camino hacia la salvación si no es por medio de Jesucristo. ¿Cómo podéis ser tan absolutistas? O que aún hoy en día Dios sana, transforma, Dios perdona. Son cosas que al mundo les resulta ofensivas porque no lo pueden entender. Sin embargo, lo sobrenatural es una parte esencial del cristianismo. En otras palabras, no hay cristianismo al margen de lo sobrenatural, del milagro. No hay cristianismo lejos de la transformación, del cambio, del hecho de que un Dios todopoderoso toca nuestras vidas hoy, aquí y ahora. No hay un cristianismo al margen de eso, queridos. Por eso quisiera con vosotros ir a la introducción. Este libro, llamado Hechos de los Apóstoles, realmente otros lo llaman de otra manera y yo tiendo también a llamarlo de otra forma. Porque lo que tenemos aquí son los hechos del Espíritu Santo. No son tanto los apóstoles los que actúan, sino que es el Espíritu Santo, ese poder de Dios por medio de la iglesia que se mueve y se extiende en el mundo. Este libro
está escrito en un mundo precristiano que se parece tremendamente a nuestro mundo postcristiano. Y la cuestión es que nuestro mundo, con todo su progreso técnico y científico, no es tan diferente al mundo en el que Lucas o al que Lucas le escribió esta historia. Y eso es realmente emocionante, hermanos y amigos. ¿Sabéis? En vez de que cada vez seamos más diferentes del mundo de la Biblia, el hecho es que cada vez nos parecemos más a ese mundo. ¿Por qué? Porque de lo que va el mensaje del Evangelio no es tanto de cultura, ni de historia, ni de formas, sino de lo que va el Evangelio es del corazón de los hombres. Y el corazón humano no es nada diferente de cómo era hace miles de años. Es más, las filosofías de aquellos tiempos, las religiones y el contexto que rodeaba a la iglesia al principio se parece tremendamente a la situación que tenemos hoy. De ahí que la manera en la que Dios actuó y la iglesia vivió y trabajó, tal y como está reflejada en esta página de Hechos, está tan cerca de nosotros que nos puede servir como un manual de actuación. La tolerancia de los romanos, por ejemplo, frente a otras religiones, nos recuerda el posmodernismo que nos rodea. Yo podría seguir contando de eso un buen rato. La cuestión es que entendamos ya de entrada que esta serie de mensajes yo creo que va a ser tremendamente incisiva. Y eso es así porque no van a tener nada de históricas, nos vamos a poner histéricos. En algunos momentos yo eso lo preveo, porque este libro de los Hechos, si hay un libro que tenga una actualidad rabiosa y viva, es este. Y queridos, veremos un modelo que nos anima, que nos reta para ver y vivir lo que Dios es capaz de hacer con un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, de un poder que no es nuestro, sino que Dios pone a nuestra disposición. Curiosamente, existen en la actualidad muchísimas sugerencias sobre la mejor manera de ayudar a la iglesia a vivir, a sobrevivir o a crecer. Música contemporánea, salpicado de drama y de multimedia. Y te dicen, como lo hagas, éxito seguro. O ofrece una programación variada, o desarrolla objetivos y estrategias claramente definidos, o enfatiza los elementos sobrenaturales a ver qué pasa, o sea académicamente preciso, no seas tradicional, no seas convencional, o usa un método probado. Entonces nos presentan cosas como el G12, a los pentecostales les encanta, o el evangelismo explosivo, que le encanta a los conservadores. Cada uno con su método y allá cada cual. Pero queridos, cada una de las personas que hacen estas sugerencias pueden señalar a iglesias que han usado estas estrategias y que las han visto crecer numéricamente, pero con todo ese supuesto crecimiento de la iglesia, ¿por qué da la impresión de que la iglesia sigue teniendo tan poco impacto en la sociedad? ¿Cómo es posible que en países de América Central con un altísimo porcentaje de evangélicos, y los que no son evangélicos son católicos romanos, la criminalidad, por ejemplo, sea espeluznante? ¿Cómo es que la pobreza es rampante, la droga dominante, las familias estén deshechas y un demasiado largo, etcétera, etcétera? No se nota transformación, no se nota cambio. Y vemos que los porcentajes van subiendo y subiendo. Sin embargo, este libro de Hechos es el registro de cómo Dios tomó 11 discípulos y los usó para transformar el mundo. Y escuchad, por favor, para transformar el mundo. Dilo conmigo porque veo que estás despistado. Di, para transformar el mundo. Queridos, eso es lo que ocurrió. No ocurrió más, pero no ocurrió menos. La iglesia del primer siglo tuvo tal impacto
que causó una conmoción en toda la tierra conocida y más allá. Aquellos creyentes, pensémoslo, comenzaron sin edificios de iglesia, sin programas y con una estrategia muy simple. Lo único que ellos tenían que hacer era contarles al mundo las buenas noticias de Jesús. Nada más. Eso era absolutamente todo lo que ellos tenían, una buena noticia que dar. No fue un asunto de método, sino de fuego en las vidas. El Espíritu Santo les pegó fuego. En el capítulo 2 de Hechos se nos reporta que su primer culto público resultó en la adición de 3,000 personas a la iglesia. Y Hechos 2:47 nos dice que el Señor agregaba a su número diariamente a los que iban siendo salvos. Estos primeros creyentes llenaron el mundo del Evangelio, lo llevaron a todas partes, a todos los rincones, sin el apoyo de la televisión, ni de la radio, ni de internet. Incluso sin imprenta. Al estudiar la historia de la iglesia del primer siglo, nuestro objetivo, queridos, no es simplemente aprender de nuestros antepasados en la fe. Nuestro objetivo es ir más allá de los trucos o de los métodos contemporáneos para encontrar para nuestras propias vidas e iglesia el poder y la simplicidad del Evangelio. Queremos encontrarnos con lo que tenían. Y ahora yo os pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿queréis de verdad algo tan radical? Yo tengo mis reservas. Porque es más cómodo ser un buen evangélico religioso que un cristiano que está ardiendo por el poder del Espíritu Santo. Lucas, el escritor de este libro, era un médico de profesión, pero también llegó a ser conocido como un cuidadoso historiador. Los detalles que él va registrando en este libro han sido verificados por la historia y la arqueología. Fue además compañero del apóstol Pablo en un par de sus viajes misioneros. Y el libro vemos que en concreto está dirigido a un tal Teófilo. El hombre parece ser una especie de oficial de alto rango, pero realmente no podemos estar seguros de quién era. Ahora, sí que sabemos que al dirigir el libro a él, Lucas convierte a Teófilo automáticamente en una especie de patrocinador o mecenas encargado de financiar copias del mismo y de facilitar su propagación. Al mirar estos primeros 11 versículos de Hechos, descubrimos inmediatamente varias verdades fundamentales que yo os quiero dar en esta mañana. Queridos, la fe cristiana se basa en realidades y no tan solo en recuerdos. Cuando alguien te pida un testimonio, por favor, no le cuentes cómo te convertiste. Eso ya pasó. Cuéntale lo que te pasó la semana pasada, lo que te pasó esta semana, qué encuentro personal has tenido con Cristo, lo que Él te ha dicho, lo que Él ha cambiado, lo que Él te ha mostrado. La fe cristiana tiene que ver con realidades y no tan solo con recuerdos. La fe cristiana se basa en realidades fácticas, no en rollos ficticios, no en ensoñaciones, y permitidme que lo repita, y tampoco en recuerdos. Dice la palabra en Hechos 1:3 que después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y también en el Evangelio de Lucas el autor nos dijo que había investigado cuidadosamente todo lo que había escrito. Había recopilado la historia de Jesús basándose en el testimonio contrastado de muchos testigos oculares. En la carta de Primera de Juan 1, del 1 al 3, el apóstol Juan, que vivió todo esto, escribe: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos fue manifestada.
lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pedro, otro de los que estaba allí, escribe más adelante en 2 de Pedro 1:16, dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Queridos, ¿por qué son las realidades tan importantes? Mira, hemos de mirar la realidad a los ojos. No es importante lo que nosotros nos imaginamos, sino lo que vemos, Es importante porque vivimos en una época en que las nuevas religiones personales medran como los conejos. Alguien escribe un libro y un grupo de personas lo convierte en su libro de texto para una nueva fe. Eso es lo que sucedió con los mormones, con la cienciología, con el Islam y la mayoría de las demás religiones. Los cristianos establecen la Biblia sola escritura, como su estándar de fe y práctica. Y eso distingue a la Biblia de todos los demás libros religiosos. Y eso distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Tenemos una base fáctica e histórica. Es algo de historia, no es lo que se le ocurrió a un iluminado en un momento dado. También medra y aumenta la fe personalizada, queridos, y eso dentro de la iglesia. Cada cual se compromete hasta un cierto punto, cada cual cree lo que le parece que está bien y lo otro no lo acepta, sino que lo piensa de otra manera y anda con una fe muy personalizada. La iglesia no comenzó con un grupo de personas que tenían una gran teoría. La iglesia comenzó debido a los hechos convincentes y reales respaldados por la historia. Aquellos hombres y mujeres conocieron a Jesús, ellos vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de su muerte, fueron testigos directos de su resurrección y también de cómo ascendió a los cielos. Queridos, estamos hablando de realidades y no solo de recuerdos. El cristianismo es la única fe con un fundador que ha resucitado de entre los muertos, y esa resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Si la naturaleza fáctica de la resurrección pudiera probarse falsa, todo el cristianismo se vendría abajo. Pero la veracidad de la resurrección lo cambia todo. Hay un tal James Boyce que señala la lógica de este testamento. Él escribe las siguientes palabras. Lo voy a leer tal y como él lo escribió. Él dice: la resurrección es un hecho. Está atestiguado por cientos de testigos y una transformación que de otro modo sería inexplicable en los seguidores de Jesús. Como la resurrección es un hecho, eso prueba que Jesús era divino. Él era Dios en forma humana. Como Jesús es divino, se deduce que sus palabras son verdaderas y confiables. Dado que sus palabras son verdaderas, debemos de seguirlo obedientemente. Queridos, el cristianismo es verdad. Aquí no hay nada de ficción. No tiene nada que ver con las volutas de humo de las religiones que nos puedan rodear, ni tampoco tiene nada que ver con religiones personalizadas. El cristianismo es algo así como todo o nada. Todo o nada. Tú no puedes coger las pepitas de oro y dejar lo demás. No, es todo o nada. Entonces, el cristianismo va de realidades y no solo de recuerdos, pero también va de poder y no tan solo de palabras. La fe cristiana es impulsada por el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en el texto que leímos antes que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual habían oído de él. Dice: Juan ciertamente os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estaba hablando de poder, de dinamis, de dinámica, de movimiento, no de estancamiento para nada. El Señor está hablando de poder, no de mojigatería. Está hablando de fuego.
¿Alguno de vosotros se ha quemado alguna vez la mano? ¿A qué escalda mucho? ¿A qué escalda? ¿A qué duele? Va de fuego. El asunto va de fuego y no es un juego. Vivan los juegos de palabra. Va de fuego, no es un juego. El cristianismo trata del poder transformador de la vida que viene de Dios. El mensaje del Evangelio es que a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestros pecados se borran y somos transformados por el Espíritu de Dios en nuevas personas. No nos convertimos en dioses, pero sí que somos cambiados, fortalecidos, equipados y guiados por el Espíritu de Dios. Gente normal y corriente somos transformados percibiendo en nosotros las posibilidades que abre el poder, la dinamis de Dios, que no es nada más ni nada menos que dinámica, dinamita, movimiento, y nada de estancamiento, nada de encantamiento para nada. Queridos, cualquier cosa que se acerca al fuego, por lo menos cambia. Por lo menos cambia. A veces solo se calienta, a veces solo se derrite, a veces se llena de hollín, pero siempre cambia. Siempre cambia. Por favor, entendedme, queridos, si creéis que el cristianismo se trata de esforzarse más para ser bueno, os habéis perdido el punto central. Nada, todos los que peinamos canas aquí, o que ya ni eso, os lo podemos decir, no va de eso. Porque no somos ni un poquito más buenos que cuando nos convertimos. Para nada. La Biblia es clara, nadie es bueno. Somos personas pecaminosas a quienes se les ha dado una nueva vida en Cristo. Pablo escribió, yo he sido crucificado con Cristo y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en el cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos, el cristianismo no trata nunca de lo que nosotros podamos hacer por Dios. Nunca. El cristianismo trata de lo que Dios hace por nosotros. Y a veces incluso por medio de nosotros. La razón por la cual la iglesia cristiana es hoy tan débil es porque hemos estado confiando en nuestra fortaleza, en nuestros programas, posibilidades y tácticas. Queridos, yo os lo puedo decir porque yo tengo ojos en la cara y he estado también enseñando en facultades teológicas. Y os lo puedo decir de todo corazón. Y miraos a vosotros mismos también. En los seminarios se pasa más tiempo aprendiendo gestión que en oración. Investigamos más en Internet que en la palabra de Dios. A muchos que sirven al Señor les preocupa mucho más ser exitosos, es decir, llegar a ser apóstoles, que ser fieles. Yo sé que suena dura, pero es falso. Nosotros necesitamos desesperadamente vivir en el poder del Espíritu, que su dinámica se convierta en la nuestra. Necesitamos poner nuestra fe en su habilidad y capacidad, no en la nuestra. Porque el objetivo de una iglesia, de cualquier iglesia, es proclamar el mensaje de salvación. Fuera de esto solamente entramos en confusión. Mirad, a lo largo del ministerio de Jesús, los discípulos entendieron mal lo que Jesús vino a hacer. Esperaban que Él estableciera un reino aquí en la tierra, creyeron que el Mesías restauraría a Israel y lo iba a convertir en una potencia mundial. Y cuando Jesús habló de reinar con Él, los discípulos pensaron que iban a obtener empleos en la administración de Jesús. Entonces, no debería sorprendernos que después de su resurrección, los discípulos aún estaban pensando en un reino natural en Israel. Sin embargo, Jesús quería que sus discípulos entendieran que su reino era más grande, que era mejor que los reinos del mundo. No iba a ser un reino terrenal, sino un reino celestial. Y Él no los llamaba a ser embajadores de Israel, los quería ver como embajadores del mensaje de salvación. Y este es un principio que debemos de escuchar y aplicar claramente. Queridos, nuestro objetivo principal
no es cambiar el enfoque moral de nuestro país. Nuestro objetivo principal no es construir grandes organizaciones, ni tan siquiera eliminar el dolor y el sufrimiento del mundo. Nuestro objetivo principal no es construir una España más grande y solidaria. Nuestra meta primordial es hablarles con poder al mundo de Jesús. Es que nos vamos por tantos caminos que no son el camino, queridos. Nuestro trabajo es contarle al mundo sobre el amor de Dios, el perdón y la nueva vida que puede ser nuestra a través de Cristo. Y ese mensaje es un mensaje que cruza fronteras nacionales, políticas, étnicas, raciales, económicas y de género. Ese mensaje nos transforma poderosamente porque somos nosotros los que lo vivimos, lo damos, lo experimentamos. Es un poder que nos conecta de alguna manera misteriosa con el poder de Dios, más allá de lo que nosotros mismos estemos capacitados para hacer o para dar. Escucha la comisión de Jesús como está recogida en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero poder y luego testificar. Imagínate que eres uno de los discípulos que escuchó estas palabras y más de uno habrá pensado, tiene que estar bromeando, no vamos a poder hacer eso. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Los discípulos estaban allí en Jerusalén cuando Jesús les dijo eso. La región que tenían alrededor era Judea. Samaria era un lugar que los judíos trataban de evitar a toda costa, porque ellos pensaban que los samaritanos eran mestizos, un producto de matrimonios de judíos con gentiles, y los consideraban algo así como gente impura. Pero aquellos eran mejor que los paganos, porque los paganos, los que estaban más lejos todavía, ellos los llamaban perros. Para ellos eran perros. Y cuando Jesús les dijo que fueran a los confines de la tierra, los envió a las naciones gentiles. Imagínate la comisión de Jesús como círculos concéntricos que cada vez se van extendiendo más. Mira, si Jesús hablara conmigo, podría decirnos, yo quiero que lleves el mensaje del Evangelio a tus amigos. Fíjate en tus familiares, en tus vecinos. Mira a las personas con las que convives cada día en el trabajo y en la escuela. Yo quiero que tú salgas de tu círculo de amigos también y les cuentes a todos sobre el amor de Dios y la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo quiero que encuentres formas de llegar a tu mundo y más allá. Piénsalo. Mira, Dios no quiere que estemos enfocados solamente en un ministerio aquí en casa. Él quiere que lleguemos más allá de nuestra propia gente. Y es por eso por lo que nosotros apoyamos a las misiones. Es por lo que Chiquitanía es un proyecto válido. Es por eso por lo que deberíamos de poner dinero en los proyectos ministeriales de radio. Es el por qué tenemos una página web, el por qué enviamos a nuestros jóvenes a los seminarios bíblicos. Esta es la razón por la que nuestros jóvenes a veces han ido a países cerrados a orar e intercambiar con los cristianos perseguidos. Esta es la razón por la cual siempre estamos pensando en cómo evangelizar. Es el por qué existe Alfa. No es un intento de darnos a conocer, es simplemente un intento de obedecer sencillamente con nuestras pocas cosas la palabra de Dios. No sé si puedo ser un poquito más personal, ¿me lo permitís? Más personal. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que tú le contaste a alguien algo sobre Jesús? No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que hablaste de la iglesia e invitaste a alguien a venir aquí, sino cuándo fue la última vez que le contaste a alguien las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuándo fue? Al comienzo del libro de Hechos se nos dice lo que Dios quiere que hagamos y Él quiere que le hablemos al mundo sobre Jesús. Y eso significa en la práctica que deberíamos de preocuparnos más de cómo podemos llevarle el Evangelio. Por ejemplo, a la gente del norte de África,
Eso nos debería de preocupar más al tema político de cómo parar la inmigración. O deberíamos de preocuparnos más cómo transmitir el amor de Dios a aquellos que han sido rechazados por el resto del mundo, en lugar de estarnos quejando sobre esas personas. Deberíamos de estar en primera línea para ayudar a los heridos e indefensos en el nombre de Jesús, en lugar de evitar a estas personas porque nos toman mucho de nuestro tiempo. Queridos, a ver, deberíamos de invertir más en el ministerio, es decir, en los asuntos del reino, que en nuestros placeres o seguridades. Yo no sé si habéis captado esta frase, como digo tantas frases en un mensaje. Deberíamos de invertir más en el ministerio, es decir, en los asuntos del reino, que en los placeres o seguridades. ¿Quién quiere eso? Yo apuesto a que muy pocos dicen yo quiero esa clase de cristianismo. Y queridos, seguimos adelante caminando como patitos feos en nuestro charquito llamado iglesia y nos sentimos la mar de bien de cómo allí nos dan algo de comer, cómo podemos beber, cómo nos sentimos bien. ¿Qué tiene eso que ver con la vida del Evangelio? No tiene nada que ver. ¿Será difícil? Apuesto a que sí. Pero fíjate en la promesa que viene con el mandato. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y eso es tremendo. Mira, a mí me deja a veces perplejo algunas canciones que tenemos. Y le decimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Y a veces hasta oramos, Señor, llénanos del Espíritu Santo. A mí me deja de una pieza. Porque es que algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es más o menos glosolalía, o es decir, lenguas, o profecía, o cosas por el estilo, y no tiene nada que ver. ¿Sabes? Todos los que fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de Hechos estaban siendo preparados para el martirio. ¿Cuántos de vosotros les gusta la idea? Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y el Señor te dice, ¿qué quieres ser mártir? Tú le dices, no, yo lo que quiero es brillar para ti. Por favor, lee el libro de Hechos y espántate un poquito. Intenta medir la distancia entre lo que las Escrituras nos están diciendo y lo que nosotros estamos viviendo. Recibirás el poder del Espíritu Santo. Dios conoce nuestra debilidad y ha hecho provisión para ello. Quizás no sepas qué decir, pero el Espíritu de Dios sabe qué decir. Él va a darte las palabras necesarias. Puedes sentirte inadecuado e inepto, y lo eres, pero el Espíritu de Dios es más que adecuado y apto para satisfacer todas las necesidades. Debemos de ir, debemos de compartir su poder. Nuestro trabajo es testificar, su trabajo es transformar los corazones. Quiero llegar a un último punto. Fuego. Y no tan solo fantasías. La fe cristiana arde, se prende fuego, combustiona con la promesa del regreso de Cristo. Escuchamos que aquellos varones vestidos de blanco dijeron, vendrá otra vez de la misma manera. Ellos se quedaron, hijo. Y los ángeles tienen que venir y dice, baja la cabeza, mira a otra parte. Él va a venir y ahora íos a trabajar 40 días. Habían sido los discípulos visitados por el Señor resucitado, los había enseñado, los había amado, les había mostrado su poder y autoridad. Ellos habían disfrutado de cada minuto y de repente allí Jesús comienza a elevarse en el aire. Sus amigos lo ven mientras asciende a las nubes y él subía y la boca se abría. Y él subía y la boca se abría y se quedaron, ¿Cómo nos quedaríamos nosotros si pasara algo así? Yo creo que ellos miraban para arriba, ¿sabéis por qué? Se me ocurre. Porque sabían que cuando miraran hacia abajo iba a comenzar un nuevo capítulo de su vida. Y queridos, es más fácil estar fantaseando que ardiendo. La cuestión es que estamos hablando de fuego y no de fantasías.
Hemos de tener la valentía, queridos, en nuestras relaciones con la gente, de abandonar la zona de confort, el mimo de estar con Jesús y asumir la responsabilidad de presentar a Jesús en el mundo. Mi mujer me ha demostrado en los últimos meses que es dejar la zona de confort. Se le ocurrió de que nosotros también teníamos que tener un grupo alfa en casa. No es suficiente para ella que estemos todos los días de camino, que ahora tengamos otra iglesia. No, alfa. Pero chiquilla. Y entonces hay que invitar a los vecinos. Pues a los vecinos. Y ella lo ha hecho con naturalidad, pero me ha quitado todo el confort que yo tenía. Yo creí que podía estar una tarde por lo menos en casa sin nadie y allí, yo qué sé, haciendo alguna cosa, leyendo, pero no, nada de eso. Pero eso es lo que el Señor nos dice, queridos, que abandonemos la zona de confort, el costumbrismo, lo que es cómodo de vivir. El mensaje de los hombres vestidos de blanco fue: dejad de mirar el cielo y poneos ya a trabajar. Y queridos, el tiempo es corto. Jesús va a regresar y espera que hayas hecho lo que te pidió que hicieras. La Biblia nos dice que Jesús regresará a la tierra y su regreso va a sorprender al mundo. ¿Y a quién más? A la iglesia. Y cuando Él cierre la puerta, la oportunidad se acabará. Es decir, será demasiado tarde para presentarle el Evangelio a nuestras familias y amigos. El tiempo para obedecerlo habrá pasado. Mirad, la promesa de la segunda venida es una gran promesa, ¿eh? Es algo tremendo, pero honestamente no parece que nos está incentivando demasiado, ¿vale? Después de todo, han pasado 2018 años, por lo menos, y el sentido de urgencia de que Cristo va a venir parece que no nos toca demasiado, ¿no? Por lo menos demasiado fuerte. Sabemos que estamos más cerca de su venida, eso es asunto matemático, ahora más cerca que nunca, pero también sabemos que aunque su venida podría ser hoy, también podría estar a varios cientos de años de distancia. Yo personalmente no lo creo así. En consecuencia, compartir a Cristo con los demás no parece ser tan importante en nuestra lista de prioridades. Si queremos llegar a eso y decimos, vale, pero no nos sentimos especialmente presionados para hacerlo. Jesús viene, vale. Pero esta no es la forma en que deberíamos ser. Debemos de ser honestos. Es cierto que podríamos preguntar, ¿y qué pasaría si Cristo viniera hoy? Pero todavía habría una parte en nosotros que diría, lo más probable es que no venga hoy. Cada generación creía en la venida de Cristo. Yo me acuerdo haber estudiado un movimiento de renovación en el sur de Alemania, donde las personas iban a trabajar a los viñedos y se llevaban su ropa dominical y la colgaban en las viñas. Estaban tan seguros de que Cristo iba a volver que decían, cuando Él vuelva nos cambiamos rápidamente para ir guapos al cielo. Y se llevaban esa ropa al trabajo. Impresionante, ¿verdad? Pero esa generación, 1700 y pico, pasó, 1800 y pico, pasó, 1900 y pico, pasó, 2000 y está pasando, ¿no? Entonces, aunque cada generación cree que la venida de Cristo está en el horizonte, cada generación puede pensar, pero es posible que, bueno, vete a ver cuándo va a volver, ¿no? Y como eso es así, vamos a enfocarlo de otra manera. Querido, nadie, ninguno de los que estamos aquí, tiene la garantía de que esta noche va a estar respirando todavía. ¿Quién se cree firmemente que esta noche va a estar vivo o viva? ¿Quién tiene la garantía de eso? Absolutamente nadie. No sabemos si vamos a estar aquí hoy, esta semana o este mes. La vida es muy frágil. Aunque Cristo no volviera en 1000 años, tus amigos y familiares podrían tener que enfrentar al Señor hoy. Cada día, y esto se dice fácil, decenas de miles de personas mueren sin haber tenido ni siquiera la oportunidad de conocer el amor salvador de Jesús. Todos los días.
La gente se va a su jornada laboral pensando que tienen mucho tiempo y no llegan al final del día porque se les apaga la luz para siempre. ¿Quién le diría a ese China de 50 años que va ahí a pegar palos y todo eso que no iba a llegar a la noche? Un ataque al corazón y catapum, se acabó. Todos los días las personas son enviadas al infierno porque no han confiado en lo que Cristo hizo a su favor, pero lo malo del asunto es que ni siquiera lo sabían. Hemos de ser conscientes de que la gente que Dios nos pone en el camino puede estar muerta mañana y que necesitan desesperadamente escuchar el evangelio de salvación. Necesitamos recordar que nosotros podríamos enfrentar al Señor hoy. Hoy puede ser el día en el que el Señor nos llame a casa y evalúe el trabajo que hayamos hecho en su nombre. No sé si eres consciente de ti mismo y dices, no, yo podría enfrentarme al Señor y le podría decir, Señor, yo he hecho lo mejor que he podido. ¿O estás poniendo realmente tu caminar con el Señor y los planes del Señor para tu vida en la lista de espera? Yo no sé si eso es sensato, esperar a no sé qué para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. También debemos de recordar que vivir en el amor de Cristo es algo precioso. Cada día es más rico cuando lo conocemos y andamos en su voluntad. Y cada día que nosotros demoremos en compartir este mensaje con la gente que amamos, los vamos a privar de la alegría de vivir en Cristo. Les robamos la paz que pudieron haber conocido. Les robamos el perdón que tanto están necesitando. Y todos los días que nosotros no compartimos el evangelio con otro, nos privamos de ser partícipes de la parte que nos toca en el ministerio de salvación. Mira, Jesús va a regresar. Él puede regresar y puede hacerlo muy pronto, pero incluso si no lo hace, la realidad de la naturaleza frágil de la vida debería de alimentar nuestro deseo de compartir el evangelio con todos los que tengamos contacto, con cualquier persona. Eso es ser iglesia, queridos. No es reunirnos los domingos, no es diezmar, no es un montón de cosas en las que hemos convertido la iglesia. La iglesia es simplemente un nexo de conexión entre un Dios de amor precioso, maravilloso, el Padre de la humanidad, y sus hijos perdidos, y ese nexo tiene que funcionar y lo hace simplemente dando la noticia, las buenas nuevas de que Dios aún perdona, aún está esperando y aún puede hacer algo en la vida. Y Él te promete que te va a dar poder para ese momento. Quiero acabar, queridos, con un par de conclusiones. Porque este es solo el comienzo del libro de los Hechos y yo sé que esto va a ser muy revolucionario en la iglesia, pero debemos de hacernos ya algunas preguntas. ¿Cuál es mi base de mi fe cristiana? ¿Veo el cristianismo como un buen conjunto de ideas o lo reconozco como una fe anclada en hechos históricos inamovibles? Es decir, una historia que continúa. Yo soy parte de los hechos. ¿Te ves así? Segundo, estamos trabajando con nuestro poder o con el de Él. No confíes en tus formas, ni en tus métodos, ni en tu momento, ni en tus habilidades. Busca la guía del Señor, busca su fortaleza y tú vas a vivir cosas increíbles y vas a sentir el poder y la presencia de Dios en el momento que más lo necesites. Y lo último, quizás nos hayamos distraído de nuestra responsabilidad principal. Otra vez la pregunta de antes, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Con ese alguien que tú sabes que tienes que hacerlo. La salud de nuestra iglesia, la fortaleza del reino y tu compañerismo personal con Dios no están dependiendo de los programas que nosotros desarrollemos aquí, para nada. Esas cosas están ancladas en cuán bien captamos y aplicamos los principios básicos de la fe. Queridos, lo que realmente vale es Jesús. Recordemos siempre que es su obra, su poder, su mensaje, lo que importa. Y esas son las cosas que cambian vidas. De ahí es de donde vendrá lo que el mundo llama realización.
como persona, pero ante todo como hijo de Dios. Mira, tómate el tiempo para buscar a Dios en oración, para demandar de Él ese poder. Señor, tú lo has prometido, hazlo venir sobre mí, porque cuando eso sucedió en Pentecostés, la iglesia se lanzó a predicar. Y cuando sucedió más tarde, los que recibían el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu, testificaban, predicaban, hablaban, no podían dejar de hacerlo. Y esa es la señal también de que el Espíritu Santo ha llenado tu vida y te está controlando. Yo os ruego que en vuestros tiempos libres leáis el libro de los Hechos. El próximo mensaje, si el Señor lo permite, tendrá que ver con lo que queda del capítulo 1. Leedlo, meditad sobre el particular y nos veremos de nuevo con esta serie en 2 semanas.